Nuevo bloque en Entre Líneas. Bueno, se conocieron los datos de infectados de la provincia de Córdoba de la jornada de hoy. Hay 38 nuevos casos confirmados. De ellos, 17 tienen domicilio en la capital provincial, en la ciudad de Córdoba, casi la mitad. 12 en Marcos Juárez. Marcos Juárez es una situación terrible, ¿no? Sí, muy complicado. Recordamos, Marcos Juárez comenzó el sábado con un caso. No había tenido ninguno, Marcos Juárez. No, venía en zona blanca. El sábado, una mujer que se sentía con algunos síntomas se fue por motus propios a hacerse los análisis, dio positiva. Al día siguiente confirmaron 18 casos más, ¿sí? Y ahora se suman estos 12. Por lo cual ya es una situación bastante complicada la de Marcos Juárez. Hay 500 personas aisladas. Hay 500 personas que están siendo monitoreadas. Hay que esperar ahora, después de la confirmación de estos 12, si esas 500 no crecen, porque esas 500 eran los contactos estrechos del primer grupo confirmado. Claro. Así que, bueno, una situación verdaderamente muy preocupante. Estaban buscando lo que se denomina habitualmente como el caso cero, porque esta mujer y otras 2 personas más aparecieron en primer término contagiados, pero no tienen relación entre ellos. O sea que están pensando que alguien detrás era el que tenía el virus y a lo mejor contagió a los 3 o a alguno de ellos. Hay que ir más atrás en la cadena. Estaban tratando de detectar justamente eso. Estuvieron las autoridades sanitarias en Marcos Juárez inmediatamente el lunes por la mañana, a primera hora, llegando, trabajando con el equipo del intendente Pedro de la Rosa. Muy enojado Pedro de la Rosa. Salió, hizo declaraciones enojado por la inconducta de las personas en cuanto a los cuidados, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos de los contagios que se produjeron en Marcos Juárez se produjeron por una de las mujeres contagiadas que un día participó de una mateada, el otro día se fue a un asado y después se fue a un encuentro con amigas. Claro. Y todas esas personas están contagiadas, ¿no? Lo que habla de cómo hemos ido relajando, más aún en las zonas blancas, las medidas de prevención, y eso puede terminar produciendo una situación como la que ahora ocurre en Marcos Juárez. Hay mucha preocupación, al intendente se lo notaba hasta desesperado, ¿no? Por lo que tiene entre manos, y toda la zona de Marcos Juárez ha tomado medidas para tratar de resguardarse cada una de las localidades, ¿no? Claro. Belleville se ha blindado prácticamente, solamente permite el ingreso por uno de los accesos a la ciudad. Es muy difícil ingresar a Belleville, la ciudad cabecera del departamento Unión, ahí cerca de Marcos Juárez. Claro. Y bueno, ha puesto en alerta a todo el mundo, pero también, el otro día hablábamos con Viñeta del COE, decía, esto tiene que servir como alerta para las ciudades que están y las localidades que están en zona blanca, porque se puede pasar muy rápidamente de tener 0 casos, una situación como la que tenía Marcos Juárez, como la que tiene Río Cuarto, a una situación compleja de manejar. Villa Dolores pasó lo mismo. Sí, claro. Algunos sectores de Córdoba, bueno, Córdoba es mucho más compleja tiene todavía, varios ¿no? barrios complicados, sí. Pero además por la magnitud que tiene, una ciudad ya de casi 2 millones. 1,5 millones de habitantes. Claro. Sí. Pero decía Viñeta que muchas inconductas de la gente, mucho relajamiento en algunos cuidados elementales hacen prever que la circulación del virus puede ser importante en Córdoba. Y lo decía el vicegobernador Calvo, que se vienen 45 días críticos por estos brotes, pero también por el tiempo, por la situación de las temperaturas que facilita que el virus pueda circular de manera más rápida y más directa en algunos lugares, ¿no? Claro, así es. Estamos más en espacios cerrados con esta temperatura y eso es un lugar más proclive para los contagios. Bueno, incluso el propio ministro Cardoso fue duro, ¿no?, en las declaraciones en las últimas horas cuando dijo, atención con estos casos de estas localidades, no esperemos en el resto a que empecemos a ver apilados los muertos para reaccionar. Fue con un mensaje realmente muy contundente el ministro, tratando de sacudir un poco a la opinión pública y que vuelva a cumplir con las normas como lo hacía al comienzo de la cuarentena. ¿Vamos a hablar con un especialista? Sí, mejor. Un infectólogo de Río Cuarto, Lucas Stefanini. ¿Qué tal, Lucas? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Lucas, bueno, lo decíamos recién, ¿no? Muchas llamadas de atención, muchas alertas de parte del gobierno provincial y de las autoridades diciendo
o cuestionando el relajamiento en las medidas preventivas de la gente, ¿no? Que pueden hacer que ocurran situaciones y brotes como lo que estamos viendo en Marco Juárez, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Se ha notado que en los últimos brotes que ha tenido la provincia ha estado siempre involucrado esto de que la gente se ha estado juntando mucho, con demasiadas personas. A veces la autorización, viste que a través del COE han dicho que tienen que ser familiares, bueno, se estaba juntando gente con amigos, etcétera. Y eso obviamente que aumenta mucho el riesgo de contagio entre la población. Obviamente que hay que entender también que llevamos muchos días de esta nueva realidad y esta nueva normalidad y la gente está, por un lado, también está cansada, que es entendible, está cansada, agotada, y bueno, uno siempre a través de las autoridades les estamos pidiendo un esfuerzo más, pero bueno, hay que entender también a la gente que está un poco agotada del tema, ¿no? Lucas, las autoridades, tanto el vicegobernador, que fue un poco el que habló en las últimas horas, Manuel Calvo, pero también el ministro Diego Cardoso, el ministro de Salud, hablaron de un plazo de 45 días más, ¿no? Pensando justamente esto que decías recién, de que la gente ya está agotada, cómo hacer para que vuelva para atrás, para que vuelva a cumplir con todos los preceptos básicos de cuidado, de higiene personal. ¿Ese es el tiempo que están ustedes, los especialistas, pensando en que hay que atravesar, hay que pasar lo que queda de julio y agosto completo? Sí, se entiende que sería por varios factores, ¿no? Sería, por un lado, el tema de la temperatura, creo que ayudaría un poco a pasar también el invierno, con lo que tiene que ver el invierno, no en sí con el coronavirus, sino con otras patologías que a veces van juntas o que van asociadas, como puede ser la gripe y otros virus respiratorios. Creo que es muy importante que impresiona que el AMBA está en este momento entrando a un pico de casos y que es probable que ese pico de casos pueda durar esa cantidad de días, transcurrido esos días y ya con una curva en descenso de casos en el AMBA, se entiende que el resto de las jurisdicciones podemos tener también menos riesgo, ¿no? de tener brotes por ese sentido. Así que, bueno, sí, creo que 45 días es una cantidad de días bastante lógica para pensar en lo que nos queda todavía para pasar. Ahora, eso no quiere decir que acá 45 días no tengamos que seguir con esta nueva normalidad, de tener que usar el barbijo, de tener que respetar mucho el distanciamiento, etcétera, ¿no? O sea, no es que en 45 días esto se termina. ¿Río Cuarto tiene que tomar más medidas, Lucas, en este contexto, o está bien lo que ya está haciendo? ¿Es lo correcto? ¿Es suficiente? Mirá, Río Cuarto tuvo un brote, eso fue hace más de 3 meses, ese brote se pudo controlar, por suerte, se manejó de una manera donde pudimos, digamos, evitar que el virus se propagara en la ciudad, y después de eso se siguieron con las medidas de aislamiento y todas las recomendaciones, y hoy Río Cuarto está en una situación de tranquilidad. Digo de tranquilidad desde el punto de vista que no hay casos y que todos los pacientes que estamos hisopando y que son sospechosos terminan siendo negativos, y eso da la impresión de que el virus no está circulando en Río Cuarto, y se están tomando las precauciones para que el virus tampoco pueda ingresar, o por lo menos no digo no pueda de manera tajante, digo que dificultar la entrada, que son a través de los controles sanitarios de las rutas, etcétera. Pero creo que esta normalidad que Río Cuarto tiene hoy es muy importante, se ha logrado con muchísimo esfuerzo de la gente, de la población, y sería muy interesante que la sigamos manteniendo, ¿no? Claro. Lucas, muchísimas gracias por este contacto en Entre Líneas, un gusto. Le mando un abrazo grande, gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Lucas Stefanini, infectólogo, Así es. de los que le ha puesto el cuerpo, horas, esfuerzo, sí, claro, a toda esta situación que se vive en el país desde el 20 de marzo. Así que bueno, un esfuerzo Mañana enorme. Es el día 120. Así es, 120 días y bueno, queda mucho por delante todavía, a pesar del agotamiento y el esfuerzo que ha implicado, sí, para todos. Sí, sí, claro. Nosotros nos despedimos, llegamos al final. Nos reencontramos el jueves a las 21 como siempre aquí en Entre Líneas. Adiós. Chao.